Saludos amigos de Alerta Cristiano, mi nombre es Eduardo García, abogado en la práctica civil, casado, feliz padre de 3 varones y felicísimo de 3 nietos. Y como siempre les comparto pidiéndole al Señor que envíe todos los que Él quiera enviar. Amigos, como siempre acostumbro decirles, tenemos un programa bien especial, pero antes que nada queremos compartir la palabra de Dios para que sea Él el que tenga el control de este programa. En Juan 3:16, la palabra de Dios nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y junto con esta palabra, esta mañana leía en un devocional, y me llamó mucho la atención esta expresión del famoso evangelista Dwight Moody, que dice, un hombre puede ser un buen médico sin amar a sus pacientes. Un buen abogado puede serlo sin amar a sus clientes. Un buen geólogo puede serlo sin amar la ciencia. Pero nunca podrá ser un buen cristiano si no tiene amor. Y pensando en esto, amigos, hoy tengo precisamente a 2 hermanos que son miembros de la congregación donde me reúno, la Iglesia Cristo, Verdad y Vida, en Trujillo Alto. Es un matrimonio de psiquiatras, ambos son doctores en psiquiatría, con especialización en niños y adolescentes. Les presento a Milka Vega y a Alexis Torres. Bienvenidos, hermanos. Gracias, un placer. Gracias, Eduardo, por invitarnos. Se nos dio, por fin. Hacía tiempo que tenía la mira puesta en estos hermanos. Amigos, porque estos tiempos requieren un cuidado tan grande con nuestras emociones, con nuestra mente, con todas las situaciones que estamos viviendo. Ustedes, como nosotros, estamos experimentando unas presiones económicas, sociales, políticas, que a veces nos confunden, que a veces cuando uno camina como por terreno desconocido, una ruta donde uno nunca había pisado antes, y esto es lo que nos está retando en este momento. Y quise traer a los doctores Alexis y Milka para que nos compartieran mucha de su experiencia. Y quiero comenzar con ellos preguntándoles, y ambos pueden compartir como quieran, ¿cómo ustedes están viendo su práctica en este momento? ¿Qué es lo más que le está llegando? ¿Qué es lo que más le está llamando la atención? Bueno, en cuanto a adultos, de los diagnósticos más comunes que estamos viendo es depresión y ansiedad, que son de los 2 diagnósticos más comunes en las condiciones de salud mental, pero ciertamente sí hemos visto un auge en estos 2 diagnósticos y yo creo que bien relacionado a las problemáticas que estamos pasando en nuestro país. Okay. Pero también se pasa a los niños y a los adolescentes, ¿verdad? A veces pensábamos antes, decíamos que los niños no se deprimían, ¿verdad? Porque los niños siempre están contentos. Y realmente no es así, tenemos que estar conscientes de que esto sigue pasando y que hoy en día pues tenemos una población de niños que también se está viendo afectados y que están presentando síntomas que cumplen con un diagnóstico de depresión mayor, como a lo mejor antes lo veíamos en adultos. Vamos a lo básico, doctor Alexis Torres. ¿Qué es una depresión? Muy bien. Como decía Milka, ¿verdad? Depresión como tal es un tema que anteriormente en niños y adolescentes pues no se hablaba mucho porque se entendía, ¿verdad?, que los niños pues no padecían de eso, que eso era una condición de adultos. Pero sí hemos podido identificar que los síntomas depresivos que observamos en adultos los podemos observar en niños, aunque las presentaciones pueden ser distintas. O sea, ¿cómo lo manifiestan? Exactamente. Sí. La depresión obviamente es un estado de ánimo donde implica un sinnúmero de síntomas que cuando se unen todos juntos y causa cierta disfunción a nivel laboral, a nivel escolar o a nivel de relaciones interpersonales, por cierto periodo de tiempo consistente, pues entonces se le da un nombre de una depresión clínica.
no es un diagnóstico, aunque uno envía a hacer ciertos laboratorios y ciertos estudios para descartar otras condiciones, es un diagnóstico clínico que se hace bajo una entrevista psicológica o psiquiátrica, en el caso de nosotros, y se llega a ese diagnóstico. La depresión como tal involucra varios síntomas. Uno de los más comunes es tristeza, ¿verdad? Es el talante, que es el ánimo de nosotros decaído, la pérdida de interés en actividades que usualmente uno hace. Por ejemplo, eso se llama anedonia, donde, digamos, era un adolescente que le gustaba jugar baloncesto y disfrutaba de hacerlo, y de momento, de un periodo acá, vemos que se está aislando. Se apaga, ya no quiere jugar, se quiere quedar en su cuarto, y comenzamos a ver que este patrón se le va asumiendo como baja autoestima, empieza a tener problemas para dormir, o está durmiendo más, o está durmiendo menos, o de momento observamos que está irritable, de mal humor, y de momento decimos, no, eso es que es un malcriado, ¿verdad? O cuando sabemos que en niños y adolescentes la presentación de depresión, a diferencia de adultos, se observa más los parámetros de irritabilidad y conducta que en el adulto. El adulto se deprime y se decae y se aísla. El adolescente y el niño se deprimen, muchas veces se pone hiperactivo, impulsivo, irritable. Es una presentación diferente. Yo creo que aquí eso es lo que le llamamos, está llamando mucho la atención. puede verse así, pero tenemos que reconocer que el adulto muchas veces puede expresar. Tiene la capacidad de expresarse, ya tiene los recursos, ya ha ganado esas destrezas, pero muchas veces un niño no tiene la capacidad de expresar, no tiene ponerle el nombre a sus emociones, pero sabe que se siente mal, se siente diferente, pues entonces ¿cómo lo expresa? Con su comportamiento, es irritable, es retante, no sigue las instrucciones de la casa, así llama la atención de papá, que no es que quiere llamar la atención por gusto, ¿verdad? Está dando su voz de auxilio. Y entonces, pues como no tiene esos recursos, muchas veces con la conducta, como el niño expresa esa emoción que le está presentando. Se afecta el apetito, dejan de comer o aumenta el apetito. Pero y lo más interesante es que cuando unes todo eso por un periodo de 2 semanas o más, 2 semanas o más, continuamente afectando su contexto, digamos, familiar o escolar, entonces ahí podemos decir, ahí lo que está ocurriendo es una depresión clínica. Y ya requiere que se le mínimo atienda. una evaluación, Claro. ¿verdad? Clínica por un profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque la peligrosidad de esto es que la incidencia, obviamente, de suicidio, y cuando vemos los suicidios, que es un tema, ¿verdad?, que en estos momentos yo creo que es relevante por lo que está aconteciendo en el país. La mayoría de los pacientes que se suicidan, un 95% de ellos, tienen una condición de salud mental donde la depresión es el número 1. O sea, que no estamos hablando de una changuería, como antes, yo me acuerdo, como nuestros viejos, este se la pasa con changuería. Este es un chango. Es algo, es una banderita roja, Claro que sí, que para los padres debe ser un aviso de que, oye, algo está pasando aquí. Sí, mire, de verdad, y eso es bien importante porque, por ejemplo, vemos también lo del cortarse, que es algo, ¿verdad?, que a veces los adolescentes tienden a tener esta conducta de cortarse, que nosotros llamamos automutilación, o mutilarse. Entonces, pues muchas veces los papás inconscientemente, pero yo no creo que muchas veces es la intención de los papás, pero inconscientemente te dicen, ay, me está manipulando, lo que quiere es manipulación. Y yo creo que si un adolescente o un niño tiene que manipular para llamar la atención de su papá, pues ya no está diciendo que eso está mal, porque un niño debería llamar la atención de su papá pues con sus buenas destrezas, con que le puede hablar a su papá y decirle necesito ayuda. Así que si yo tengo que usar esos recursos, yo sé que algo ya está mal. Y ningún papá debe tomar eso liviano. Nosotros no lo tomamos liviano, por más que lo vemos frecuentemente en la clínica. Un niño, que es un adolescente o un niño, ¿verdad?, que se automutila. Eso es algo serio y hay que buscar ayuda. Y que en primera instancia se supone que un padre le esté prestando atención a sus hijos todos los días. exactamente. O sea, no tiene que esperar a que el niño manifieste ese tipo de síntomas, ¿no? Claro, pero, claro, yo estoy consciente de que un papá debería prestarle atención a un niño todos los días, pero si nos tomamos el contexto que estamos viviendo hoy en día, donde a veces hay papás que tienen 2 trabajos, donde hay papás que a lo mejor también están pasando por un proceso de depresión o de alguna condición de salud mental y se les hace difícil porque están también enfocados en su situación. O sea que realmente pues tenemos que estar conscientes que está pasando mucho, que a veces los papás sin la intención no le prestan una atención al niño o al adolescente como debe, y eso nos trae unas consecuencias. Y por eso el papá tiene que ser bien intencional, como que la palabra intencional, en buscar, en identificar cómo se está sintiendo ese niño, qué síntomas está teniendo problemas en la escuela, en la casa. O sea, tenemos que preguntar, porque en el día a día se nos puede escapar. A mí nunca se me olvida, en la crianza de mis 3 varones, María Estel y yo teníamos un tipo de comunicación bien curiosa.
mujer al fin, ella tiene una sensibilidad que yo no tengo, ¿verdad? Yo tengo otro tipo de sensibilidad, pero ella me decía, háblate con fulano, que algo le está pasando. Entonces ahí entraba el toque de papá. Claro. Si lo que yo veía, yo decía, espérate, aquí necesito la ayuda de María Estel. Y María Estel tiene un amorío, está enamorado o no se siente correspondido. Dale el toque tú femenino. Y ella y yo no como que nos distribuíamos. Y esa es la clave. ¿Verdad? Por eso es que uno tiene que utilizar, y viendo como lo que estamos viviendo, el ajoro, los trabajos, etcétera, los recursos que tienes a tu alrededor. No solamente tienes a tu esposa, a tu esposo, tienes la familia extendida, la iglesia. Y si está en la iglesia, correcto. Ahí son indicadores. La escuela, ¿qué dicen los maestros? Este niño comenzó con buenas notas, comenzó a bajar sus notas, sus calificaciones. Algo tiene que estar pasando. Recientemente vi un niño que estaba triste porque su escuela la estaban cerrando. Así que yo no puedo pasar eso por desapercibido. Hay que darle la importancia que eso amerita, pero a la misma vez hay que ponerlo dentro del contexto, ¿verdad? Porque, ¿qué implica eso? Pues implica que el niño va a perder sus amistades, sus amigos con quienes ha estado mucho tiempo. Lo cual uno tiene que también normalizar ciertas cosas, porque eso es parte del proceso de la vida, ¿verdad? Conocemos gente, nos despedimos de personas, pero en el contexto que estamos viviendo ahora mismo, si nosotros los padres estamos teniendo situaciones como esa, ¿cómo nosotros vamos a modular esa emoción de ese niño? Es bien importante. Claro. Porque si yo le digo al niño y le refuerzo, vas a perder tus amistades, vas a perder tu escuela, ahora esto no tiene salida, estoy creando una desesperanza en ese menor. No puedo abonar. Claro que no. Le puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a enfrentar esto como lo podemos hacer. Y es una manera de que el padre le muestre, no siempre en la vida las cosas suceden color de rosa, ¿verdad? Exactamente. Siempre nos vamos a encontrar con otros colores, por usar la metáfora. Eso es correcto. Así que, amigos, este es el primer segmento, se nos termina. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/apostolwandarolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves, 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Indo Alta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Continuamos, amigos de Alerta Cristiano, con los doctores Alexis Torres y Milka Vega. Ambos son casados. Tienen un bello hijo, Alexander, uno de mis nietos espirituales, que ahí tienen todos los que Dios me está dando. A lo mejor pues van a ser todos espirituales, los próximos. Pero vamos a continuar. Hablamos hace un ratito de depresión. Defínanme ansiedad. Bueno, ansiedad es un conjunto de condiciones de salud mental. Y uno de los elementos principales que se ve en la ansiedad es esta preocupación constante. Bajo ansiedad está lo que se conoce, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, que es esta persona que tiende a estar preocupada por muchos aspectos a la misma vez, ¿verdad? Le preocupa lo que está pasando en el país, pero también le puede estar preocupando situaciones personales que tiene, le puede estar teniendo preocupaciones por situaciones fuera de nuestro país, o sea, es como que una preocupación por diversos temas. Y eso es lo que nosotros conocemos como trastorno de ansiedad generalizada. Tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como fobia social, ¿verdad? Que es esta persona que no es que tenga una preocupación constante por algo, pero sí tiene un temor constante ante situaciones en que se tiene que exponer a algo social. Y esto le causa disfunción. Una de las que nosotros vemos bien frecuente en niños, que es un diagnóstico de ansiedad, es lo que es evitación escolar o ansiedad de separación. Son parecidos a ansiedad de separación porque es que el niño tiene temor de estar separado de sus figuras de autoridad. Y esto les causa muchas veces evitación escolar porque no quieren ir a la escuela,
no porque no les guste la escuela o porque hay una amenaza en la escuela, sino por la preocupación que tiene de que a sus papás les pueda pasar algo o que ellos no van a volver a ver a sus papás. Son de los diagnósticos que más comúnmente vemos relacionados a ansiedad. Lo importante de esto es que independientemente de ansiedad es el diagnóstico más común que nosotros vemos en psiquiatría, tanto de niños Más común como que la adolescentes. depresión. Es el más común. La ansiedad es el más común. Ok. Y tiene un factor de heredabilidad, por decirlo así, bien alto. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que generalmente si tenemos un niño ansioso, uno tiene que mirar para arriba a ver o mamá o papá son bien ansiosos. Y eso porque puede haber un componente genético, pero también hay un componente de modulación, ¿verdad? De cómo yo le enseño a mi hijo a manejar la situación. Y yo siempre estoy bien preocupado, papá, ten cuidado, algo malo puede pasar, no te expongas, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, nosotros le enseñamos eso a nuestros niños. Así que es un diagnóstico que se ve muchas veces en entornos familiares, se repite mucho. en este momento en Puerto Rico. ¿Quién no tiene ansiedad? Ok, todos estamos ansiosos. Claro. Claro. ¿Es natural sentir Exacto. ansiedad? Bueno, Ahí vamos, ¿sabes? Sí. Ansiedad es parte Es de, parte de de la nuestros vida. mecanismos Para protegernos para también. protegernos, ¿verdad? Si estamos frente a una situación de peligro y estamos relajados como si estuviésemos frente a la playa, pues nuestra vida corre riesgo. Así que qué Correcto. bueno que tenemos un poquito de Ese está ansiedad medio despistado. que nos ayuda, ¿verdad?, a correr en medio de situaciones de peligro. protegernos. Así que dentro de la ansiedad, hay que poner dentro del contexto, como dice la doctora, hay ansiedades que son cotidianas y que son buenas y que son necesarias, ¿verdad? Nos ayudan a lanzarnos, a motivarnos, a proseguir otras metas. Ya cuando esta ansiedad está llegando a un nivel donde está creando una disfunción en las diferentes áreas interpersonales, escuela, hogar, etcétera, en las personas, ahí es donde tenemos que prestar atención. Y cuando se convierte en algo muy consistente que está disminuyendo o afectando el desempeño de esa persona, en su trabajo, etcétera. Así que en el tiempo que estamos viviendo, la realidad es que los niveles de ansiedad se van acumulando. Las presiones a nivel laboral, como habíamos hablado anteriormente, se ponen más tensas. Hay una situación económica, ¿verdad?, donde mucho patrón pues ahora tiene que hacer más cantidad con menos recursos. Así que toda esa presión siguen bajando hacia su empleado. Y entonces los empleados comienzan con estos síntomas de ansiedad, de preocupación, pobre concentración, no puedo hacer el trabajo, que vaya escalando poco a poco hasta que comienza a disfuncionar. Pensando en esos cientos de miles de hermanos que nos están observando, cristianos, ¿es natural que un cristiano sienta ansiedad? Es natural que un No cristiano tenemos un ponga escudo, no tenemos un escudo. pero Yo creo que- podríamos formar un escudo. Claro, y yo creo que viene mucho del estigma que muchas veces hay con las condiciones de salud mental. Yo creo que es una realidad. En el Ok. pueblo cristiano muchas veces vemos las condiciones de salud mental como débiles espiritualmente, como que no somos lo suficientemente fuertes, se nos cuestiona nuestra relación con el Señor, cuando si tomamos de base es un diagnóstico de salud como cualquiera otro. Ok. Yo siempre tomo de base que la palabra establece, ¿verdad?, que la intención del Señor era que nosotros no tuviéramos ninguna enfermedad, o sea, ninguna. Ninguna. Así que ahí caen todas las enfermedades, pero producto del pecado, mira, hemos sido expuestos y cualquier persona puede estar sujeto a cualquier enfermedad. Así que no es menos espiritual el que tiene ansiedad, pero el que tiene alta presión o el que tiene hipotiroidismo. Todas las enfermedades son iguales, todos los diagnósticos de salud pues Ok. tienen un O componente. sea, no me hace menos cristiano Claro que no, y- el estar en un momento dado ansioso. No. Claro que no. Y yo creo que parte de eso es saber que tenemos recursos y ciertamente el Señor es nuestra fortaleza y el Señor nos da estrategias para manejar eso, pues tomando eso en cuenta, pues debemos salir a buscar ayuda sabiendo que tenemos al Señor de aliado y que yo creo que le va a dar sabiduría a los médicos para ayudarnos en ese proceso. Siguiendo por esa línea, en la práctica de la psiquiatría de ustedes dos, ¿cómo, si me pueden contestar, aquí me estoy arriesgando, cómo ustedes ponen en práctica o cómo la práctica de la psiquiatría de ustedes se ve permeada por su fe, por sus principios cristianos? Mira, obviamente eso es parte de nuestra naturaleza, es nuestro estilo de vida, ¿verdad? Vamos y estudiamos medicina en la universidad, etcétera, etcétera, porque necesitamos un grado que nos dé unos accesos para poder ayudar a la gente. Pero como cristianos siempre partimos de la premisa de que el ser humano no lo tiene que verlo a un nivel biopsicosocial. Y yo le añadiría espiritual, biopsicosocial espiritual.
porque el aspecto espiritual es parte de la entidad del ser humano. Está colocada ahí, en Puerto Rico más sobre todo, que tenemos una población bien alta que tiene fe cristiana, que cree obviamente en Dios, y que nosotros tenemos que respetar eso y utilizarlo obviamente a favor del paciente también, donde sabemos que hay un sinnúmero de estudios fuera del contexto religioso donde se demuestra que las personas que tienen una relación cercana espiritual responden mucho mejor a los tratamientos, se integran mucho más rápido a sus estilos de vida previo a la condición. Así que definitivamente es algo que nosotros utilizamos. Utilizamos estrategias como por ejemplo involucrar a la gente a lo que es la oración. Yo creo que el memorizar versículos bíblicos. Ustedes respetan. O sea, Claro. ustedes Nosotros saben evaluamos, cuando tienen a un paciente claro cristiano que sí, y cuando no lo es. exactamente. Y evaluamos, obviamente, si eso se convierte en una fortaleza que el paciente tiene. Si no tiene esa fortaleza, ¿verdad? También lo identificamos. Y en el proceso de las relaciones vamos llevándolo a que empiecen su búsqueda. Porque Si yo una creo, persona se te muestra como que, no, ahí no te metas. perfecto. Se le Se respeta. Ustedes lo tratan. Claro, se Sin le entrar respeta. en las cuestiones espirituales Exactamente, cristianas. Claro. porque obviamente es parte de nuestra función como médico, Sí, su pero ética tenemos que también. explorar, Claro. tenemos que explorar porque hay muchos pacientes, por ejemplo, que el aspecto espiritual hay resistencia, pero es resistencia por experiencias negativas que tuvieron. Eso. Entonces eso es importante yo poder explorar, identificar, ¿verdad? Porque a la medida que yo vaya yendo a la raíz del problema, puedo ayudar a esa persona a encontrarse con su realidad, de darse cuenta que el problema no tenía nada que ver con Dios ni con su relación con Dios. Correcto. Así que es parte de lo que hacemos día a día. Pero como decía Milka, es importante que el mensaje se lleve claro, porque si vemos los diagnósticos de salud mental y depresión como una debilidad en el área de la fe, de que si no estás orando mucho, no estás ayunando, etcétera. Bueno, cuando uno está deprimido es bien difícil ayunar y bien difícil orar. Así que en esos momentos es cuando tenemos que ayudar a esos hermanos a levantarlos, ¿verdad? A darle herramientas, a involucrarlos, a llamarlos sobre todas las Yo te cosas. puedo contarle mi experiencia. Cuando yo no me siento, vamos a ponerlo de otra manera, cuando yo estoy muy preocupado, que no niego que pueda haber algo de ansiedad, Ajá, claro. se me hace difícil orar. Claro. Cuando yo sé, aun cuando yo sé que esa es la herramienta perfecta. Pero ¿Por qué? somos Porque estoy distraído con la preocupación. Yo creo que a veces cuando uno le trae a los pacientes, yo a veces, cuando ya yo puedo identificar que son cristianos, que hay un elemento cristiano, yo le digo, bueno, ¿sabes qué? David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Algo me dice que David no estaba muy contento en ese momento, o sea, estaba abatido, estaba dolido, o sea, sus emociones estaban dolidas y uno identifica, mira David, hubo momentos cuando uno lee la palabra que uno puede identificar que David estuvo deprimido. Elías O sea, estuvo deprimido Elías y dijo, sabemos- quiero hasta morirme, se le había ido hasta el apetito. Solo yo he quedado. Quiero ¿Sí? estar Solo Ajá. yo he quedado, cuando sabíamos que había muchos más, pero ese sentido de abandono que él sentía, ¿verdad? David decía, mientras callé envejecieron mis huesos. O sea que cuando uno se siente deprimido y uno se aísla, obviamente empeora y se enferma físicamente también. Así que hay un sinnúmero de contextos bíblicos que nos llevan a entender estas patologías y estas condiciones, porque yo estoy seguro que Jesucristo tuvo que lidiar con eso también, no solamente con el endemoniado y con el que estaba enfermo y con Bueno, tuvo que bregar con los 12 apóstoles. que de seguro que había uno con otro. Bueno, Jesús mismo le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Un Cuando Pedro sabemos que Dios impulsivo. no lo abandonó. Imagínate. Wow. Y es que pienso tantas cosas cuando los oigo a ustedes. Los pastores no están viviendo depresiones, ansiedades. Yo he tenido aquí a una Heisha Fernández que me cuenta, Su historia. ¿sabes? Las situaciones, los pastores no son inmunes. Claro, nadie. Hemos tenido... Pero entonces como que los hemos endiosado. Un Exactamente. pastor no llora, un pastor no muestra No se debe deprimir. que está preocupado. No, porque son perfectos. Claro. No. Y mira, es bien triste, ¿verdad? Tener que trabajar con pastores que por mucho tiempo han estado pasando por este proceso y tal vez porque tienen esa presión, aún dentro de la familia, tal vez es la esposa, tal vez son los hijos, no puedes decir nada, la congregación tiene que verte fuerte, causamos daño. Y
recuperar y tratar de ayudar a estos Correcto. pastores cuesta un poquito más. Sí. Pero hemos visto la mano de Dios en medio de esos ¿Han procesos. atendido ustedes pastores? Hemos atendido... Mucha no, gente, no me hemos tienen que atendido decir. mucha gente. Hemos atendido, Lo hemos han atendido atendido. mucha gente, pero hemos atendido pastores que nos han referido y ha sido una bendición. He aprendido yo personalmente, ¿verdad?, a entender que son de carne y hueso. Oh, sí. Y número dos, he visto cómo ellos han podido entrar dentro del proceso de entender de que esto se convierte en una ganancia para ellos, porque dentro de su congregación posiblemente hay muchos que están pasando por los mismos y se hace más entendible. Sí, sí. Y obviamente ellos abren el campo de decirle a otros, mira, Claro. Esto es real. tú no eres Superman, Claro, tú sabes. claro. Amigos, se nos terminó este segmento. Enseguida volvemos con ustedes. Alerta Cristiana. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos, continuamos. Ya hemos tocado la depresión, la ansiedad. Hemos tocado de que la situación en Puerto Rico está bastante tensa, preocupante. Una realidad que diríamos que no es la que Puerto Rico ha vivido siempre. A pesar de que Puerto Rico siempre ha tenido sus situaciones, sobre todo políticas. Pero la cosa ahora con la cuestión económica, pérdida de las casas, me lleva a abordar el tema del suicidio en Puerto Rico. ¿Cómo están las estadísticas? Mira, el 2016, las estábamos revisando, hubo una disminución considerable con 180, no debería de haber ninguna, porque Claro, ninguna razón claro. es justa para uno quitarse la vida, y eso podemos hablar más adelante. Pero las estadísticas han mostrado que hubo un descenso 2014, 2015 y 2016. Actualmente hemos visto que esto a mitad de camino ya estamos teniendo 70, 71, 72 casos de suicidio. Recientemente vimos uno en Autoridad de Acueductos, vimos el estudiante de la Universidad de Puerto Rico, que no podemos obviamente identificarlo directamente a la causa de la universidad porque sería irresponsable, ¿verdad? Alguien Claro, con quien nosotros claro. no hemos evaluado ni tampoco conocimos, pero sí podemos decir que de alguna manera los estresores que llevan a una persona a quitarse la vida pudo haber contribuido en algo, obviamente la tensión. Pero sabemos que esto no es algo impulsivo, muchas veces esto es algo que viene obviamente desde atrás, donde ya uno está viendo unos patrones, etcétera, y llevan a eso. Así que sí estamos viendo, ¿verdad?, que esto ha ido gradualmente en aumento y actualmente el enfoque que se le está dando y como está entrando esto del tema del suicidio, lo hemos visto recientemente con esta serie de televisión Netflix que se llama 13 Reasons, en la cual ha sido bien controversial y la Academia de Psiquiatría y el Child Mind Institute, que son instituciones académicas que avalan obviamente el poder hablar de estos temas para prevenir, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando vemos este tipo de programas, que estoy seguro que muchos lo han visto, padres lo han visto, lleva un mensaje que hay que clarificarlo bien. Y es que no hay ninguna razón para que alguien se suicida. Okay. Así que eso de 13 Reasons, la realidad es que no hay ninguna razón. Claro, esto es Hollywood, ¿verdad? Quiere llevar un mensaje. Sí. Por lo tanto, cuando si
la recomendación es que menores de 18 años no deben de ver ese tipo de programa. Si los padres lo van a ver y lo quieren hacer supervisados con sus hijos, debe de haber un diálogo después de esto. Claro. Hablar, explorar qué piensan ellos, qué entienden. Porque la problemática que hay en nuestra sociedad y los issues que tienen los adolescentes, el bullying, el abuso sexual, entre otras cosas, nunca debe ser una razón para uno quitarse la vida. Claro. Hay ayudas para eso. Y sabemos que el uno hablar, speak out, como dice la academia, disminuye los tabús de esto y ayuda a los adolescentes a poder buscar la ayuda. A veces la gente dice, es que si hablo de esto va a aumentar la incidencia. Todo lo contrario. Mientras más hablemos de eso y más eduquemos de la manera correcta, vamos a prevenir mucho más. Y no solamente eso, más oportunidades los jóvenes tienen de expresarse. Exactamente. Y ahí tú puedes darte cuenta, este muchacho necesita. Hemos tenido diálogos con adolescentes donde ellos nos dicen, vi el programa, vi el 13 Reasons, y yo, ¿qué piensas? No, definitivamente hay muchas razones para no hacerlo, y es interesante escucharlos hablar, pero hay que educarlos también, ¿verdad? Porque se ha llevado un mensaje un poquito equivocado, distorsionado con respecto a esto, y los padres debemos de ser responsables en qué están viendo nuestros hijos, qué están escuchando nuestros hijos, y de quién están recibiendo influencia de información nuestros hijos. Sí. Yo siempre recuerdo, yo no soy experto en la conducta, pero en la crianza de mis hijos siempre fui un presentado. Yo les ponía temas. Y cuando no, lo recogí en la escuela, le decía, ¿cómo te fue hoy? Nada más. Si se quedaba callado, ¿por qué no me contesta? Y ahí... Claro. Uno va indagando. Sí, hasta que yo buscaba romper. Y ahí había pasado algo, y ahí, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Y cómo te sentiste? Ese tipo de cosas. Y luego lo compartía con María Estel, o viceversa. Ella lo hacía conmigo. Y uno descubre tanto en tan solo una conversación. Y escuchar, no juzgar, porque si alguien te dice, mira, he pensado en quitarme la vida, no quiero tirarle con la Biblia, no quiero juzgarlo, no quiero decir es un pecado capital, o lo que no podamos pensar, sino que yo creo que es tiempo de escuchar, validar ciertas cosas y dar herramientas, ¿verdad? Y estar presente sobre todas las cosas. Y yo creo que esa es la manera en la cual esta dinámica va a ir mejorando poco a poco. Está lo de la ballena azul. Sí, eso te quería preguntar. Pues mira, esto es la preocupación que seguimos teniendo por la exposición que muchas veces tienen los adolescentes a los medios, a las redes sociales, y muchas veces sin supervisión, ¿verdad? Porque pues pensamos que lo que están es jugando, que están socializando con sus amigos. O sea, hay muchas actividades como estos juegos que representan unos retos. Ahora de la ballena azul, que entre los elementos pues van haciendo unos retos, y el que va completando los retos, así que si ya voy completando los retos, ya hay algo de que me voy sintiendo mejor porque estoy por encima de otro, ya logré algo. Y el final es lo peor. Claro. Pero por eso es que engancha a los adolescentes, porque les va dando un sentido de pertenencia, de autoestima, ya pertenezco a alguien, soy diferente, estoy por encima de otro, y según va completando los retos, claro, con el resultado final de que uno de los retos, ¿verdad?, puede ser la parte esta, que sí, de lanzarse de un edificio, etcétera. Y uno está viendo eso en la práctica. En estos días veía yo un caso sobre unos niños que, claro, uno le decía al otro, pero el que más tiempo aguante el aire. Y tanto fue como aguanta el aire, como que uno de los nenes hubo que buscar ayuda. Mira eso. O sea, que uno está viendo eso, uno no está ajeno a esto está pasando en otro sitio, esto está pasando aquí en Puerto Rico. Y es curioso, el internet se ha convertido, yo recuerdo el corillo de joven, cuando uno se reunía, yo en mi caso, era un caminito en la urbanización, todos los viernes nos sentábamos ese corillo allí y planificábamos hasta hacer maldades. Hoy el corillo es el internet. Lo cual que es mucho más terrible. Es una ventana demasiado grande. La tecnología no es mala, Eddie, ¿sabe? Estamos viviendo tiempos donde el social media es importante, nos ayuda a tener alcance, nos ayuda a llevar un mensaje a través de satélite, a través de las redes. La problemática aquí es que no estamos educando muy bien, los adultos no nos estamos educando muy bien en cómo hacer buen uso de la tecnología. Y qué acceso nosotros le estamos dando a nuestros hijos con abrirle la tecnología. Entonces, por eso muchos de estos juegos, muchos de estos programas se hacen más accesibles a nuestros adolescentes y niños en un ambiente sin supervisión. Y ahí es donde está el problema, porque mientras haya supervisión, ¿verdad? Uno no quiere ser un padre autoritativo donde te resto esto, o muy permisivo. Uno tiene que ser intermedio.
Exactamente. Claro. Y proveer los espacios para hablar de este tipo de temas, no hacerlo un tabú sobre todo. Y por eso la Academia de Pediatría, junto con la Academia de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, ha establecido unas recomendaciones con los usos de la tecnología. ¿Qué recomendaciones hacen? Pues dentro de las recomendaciones que hace la aclaración que hoy en día más del 75% de los adolescentes ya tienen un smartphone. Así que comienzan a hablar sobre a qué edad es recomendable que un adolescente tenga un smartphone en sus manos. Pues ellos, por ejemplo, a los 14 años es una buena edad para tener smartphone. Previo de eso no debe tener acceso a un celular y ese celular debe ser utilizado con medios de comunicación, ¿verdad? No debe tener acceso al data para evitar obviamente el navegar, el acceso a la pornografía está obviamente bien accesible hoy en día. Además de los juegos dispositivos electrónicos, se recomienda que el uso de estos juegos sea de 2 horas al día. Por lo tanto, tú lo puedes distribuir por horas o por periodo, pero tener un adolescente pegado en un Xbox, en un PlayStation 3, 4, 12, 14 horas, lo está inhibiendo socialmente. Sí. Por lo tanto, eso está trayendo otra problemática adicional, no hace ejercicio, donde se depriven, donde no hay actividad física sobre todas las cosas. Así que los padres son el ejemplo, es la clave. Porque si yo estoy en mi casa y mientras estoy en la mesa comiendo, estoy con mi celular como papá, pues no puedo esperar que mis hijos obviamente no lo hagan, sino tú eres el ejemplo. Así que deben haber periodos, lo que se conocen, libres de utilizar tecnología. Y eso es una manera obviamente de salvaguardar esos espacios. Sí. Niños, por ejemplo, menores de 18 meses de edad no deben tener acceso a los screens de las televisores. Y ahora que son unos plasmas enormes. Y sí recomiendan que si tiene más de 18 meses, ¿verdad? De 2 a 6 años de edad, pueden utilizar los medios de screen de televisión solamente si es para ver programas de calidad, educativos, etcétera, o si son menos de 18 meses, si van a hacer Skype con un familiar, porque hay una interacción afectiva en ese sentido. Pero de 2 a 6 años, 1 hora solamente. Y más de 6 años, tiempos controlados. No debe ser un tiempo extenso donde el niño esté todo el día viendo televisión, etc. Y sobre todo, uno de los problemas que estamos viendo es el problema de insomnio. Y tiene que ver muchas veces con esto de la pantalla que causa esta luz, disminuye obviamente ciertas hormonas a nivel cerebral donde depriva del sueño. Por lo tanto, vemos niños y adolescentes que nos están dejando de dormir. Por lo tanto, 1 hora antes no debe de haber uso de esa tecnología. Les pregunto, ¿se puede hablar de causas del suicidio? Causas como tal, como yo te digo, no debería haber una causa para que alguien se suicide. Por eso establezco de que yo no puedo hacer responsable a otro de que me suicidé, porque eso es una decisión que tú tomas en tu calidad personal, ¿verdad? La persona que se suicidia, lo que hizo fue, ¿verdad? Que cometió el suicidio, lo que hizo fue que permitió que esas causas controlaran sus decisiones. Y ahí es donde está el problema. Por lo tanto, es un issue de control. Y hay muchos ¿verdad? Temas con respecto al suicidio, pero la realidad es que es un tema que tenemos que hablarlo, hay que prevenirlo. En Puerto Rico hay unas leyes, obviamente, que fomentan la prevención del suicidio, porque realmente es un problema social que nosotros estamos teniendo. Sí. Y aunque no podamos hablar de causa, yo creo definitivamente no, pero yo creo que sí de señales. Yo creo que es importante que nosotros podamos identificar señales que están presentando las personas, estas personas que se comienzan a aislar, estas personas que comienzan a verbalizarlo, mi familia estaría mejor sin mí, mi familia... Ustedes no me quieren. Claro, y no es manipulación, ¿verdad? Pero estas son cosas que uno le pregunta al paciente, ¿tú piensas que tu familia estaría mejor sin ti? Sí, yo soy una carga para mi familia. Así que son señales y muchas veces lo han dicho. A veces comienzan a desprenderse de cosas que son importantes de antemano y uno se pregunta por qué. Eso es algo que uno también tiene que estar pendiente. Pero que una persona llegue a decir, un joven, yo soy una carga para mi familia, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, o sea, para que un niño, un joven sienta que es una carga para su familia, ¿qué ha pasado con la afectividad en esa familia? Bueno, probablemente los papás pudieron haber expresado, haber hecho expresiones en momentos determinados. Claro, mira, Eddie, por ejemplo, algo tan común como el divorcio. Si yo como niño, yo veo que tengo 2 adultos que están peleando todo el tiempo, porque si le paso la pensión, porque si no se la paso, por darte un ejemplo, oye, yo estoy siendo el motivo de un problema aquí, así que yo soy una carga para mi familia. O sea que a veces se divorciaron por culpa mía. Y a veces le damos mensajes indirectos a los niños que ellos atribuyen, ¿verdad? Ellos interpretan a su edad, a su manera, interpretan como que ellos pueden ser la causa de problemas y entonces ellos lo pueden interpretar como que yo soy una carga para mi familia.
Ok, quiere decir, se nos terminó el tiempo de este segmento, no me había dado cuenta. Amigos, enseguida volvemos con ustedes, Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/wandarolón. Búscanos en facebook.com/apóstol Wandarolón. Véanos en youtube.com/wandarolón y también en vimeo.com/la senda antigua. www.alaba.org. Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. CAP Puerto Rico 2017. Desde la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Más de 20 naciones registradas. Más de 5,000 asientos disponibles. Ven y experimenta el poder, el reino y la autoridad junto al apóstol Wandarolón, el obispo Tudor Bismarck, el apóstol Ron Carpenter, el pastor Andrés Fulgencio y en las alabanzas el pastor René González. CAP Puerto Rico 2017 en tiempos de desafíos. 13, 14, 15 y 16 de julio en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Para mayor información, alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wandarolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves, 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto Impactando Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Seguimos terminando este segmento ahora, en el cuarto segmento. Nos quedan muchísimas preguntas que hacerle a los hermanos Alexis y Milka. Continuando con lo que llevábamos del suicidio, ¿cómo estoy pensando en los pastores? O sea, el pastor entra en la vida de todo el mundo, obviamente, pero ¿hasta dónde puede llegar un pastor? Cuando con un joven que está experimentando una situación, el pastor no es psiquiatra. Claro. ¿Qué ustedes les recomiendan a los pastores? Bueno, definitivamente que entendemos que la iglesia y un pastor es una figura de apoyo, es una figura que sirve de guía en un proceso como este, y yo creo que definitivamente el pastor debe estar accesible, ¿verdad?, a esta persona. Pero nosotros no podemos perder de perspectiva que aquí hay una necesidad también de salud, ¿verdad? Es un diagnóstico, así que yo creo que definitivamente este paciente, esta persona debe ser referida a un centro de salud mental, a un hospital psiquiátrico, a un tratamiento psicológico, pero debemos referirlo. Yo digo que oramos por el hermano, pero ¿verdad?, lo canalizamos hacia los servicios que él debe recibir. Así que la recomendación siempre es que se refiera a este hermano a recibir ayuda psicológica. Okay. Yo digo, es razonable pensar que un cristiano que tiene una buena relación con Dios y con su congregación debería de vivir una vida espiritual y mental sana, pero claro, no necesariamente es así. A lo mejor ese cristiano está empezando, claro, viene de la calle, claro, la iglesia es un hospital, claro, se dan situaciones donde a veces, por más que tratemos los que estamos allí dentro, en un retiro, ¿cuántas cosas no vemos en un retiro que uno dice, este muchacho necesita ayuda? ¿Ves? O sea, hay un límite. Claro, hay que referir. Y hay que saber, entender, obviamente, ¿verdad?, que hay un componente legal también en todo esto, claro, no solamente la responsabilidad ética, moral de uno como médico, pero también tú como ciudadano, si estás escuchando que alguien te verbaliza un tipo ¿verdad?, de verbaliza intención de no querer seguir viviendo, pues mira, pastora, esto está pasando, la pastora o el pastor se reúnen, pues mira, vamos a buscarle la ayuda, tal vez puede ser un psicólogo cristiano, puede ser un psiquiatra, puede ser un trabajador social,
puede ser un tiempo de consejería, a lo mejor no es algo tan grave, pero obviamente no podemos minimizar esto, sino que hay que abordarlo, hay que darle la importancia y trabajarlo. En el caso de ustedes dos, ¿ustedes están disponibles para que los pastores los llamen o recibir referidos? Sí, claro que sí, recibimos muchos referidos. ¿Qué números podemos dar para que la gente los tenga en mente? En el 787-282-3702. ¿Y ustedes tienen oficina? Esa es nuestra oficina en Atorrey, en la avenida Roosevelt, y allí atendemos niños, adolescentes y adultos también. Ok. Y generalmente toda la semana. Y estamos los lunes y los miércoles. Los lunes y los miércoles, okay. Exactamente. Los otros días estamos trabajando en hospitales o en programas parciales, que son también otras alternativas. No solamente es hospitalización completa. Y yo sé que muchos líderes, pastores, entre otras cosas, pues tienen sus reservas porque las experiencias que tuvo aquel en aquel hospital, porque lo que vio, si hay tanta gente depresiva, ¿por qué voy a estar allí que estoy deprimido? Mira, la realidad es que es un ambiente terapéutico que tiene los recursos y tiene el personal profesional para ayudar a la persona. Sí. No debemos de minimizar eso y desacreditarlo. Y que van a ser atendidos conforme a la necesidad. Y sobre todo, lo número uno es la seguridad. La seguridad. Así que por encima de cualquier otra cosa, lo número uno que estamos buscando es la seguridad, que esa vida no se pierda. Correcto. En el caso de hermanos cristianos que están compartiendo con esta joven o este joven que notan algo, deben comunicárselo rápido al pastor, ¿verdad? Claro. Y el pastor a su vez buscar ayuda. Buscar la ayuda, referido, ¿verdad? El estar accesible. La iglesia, hablábamos, ¿verdad? Que es un hospital, va mucha gente enferma. También nosotros tenemos que ser bien juiciosos y cuidadosos con lo que ocurre dentro de las iglesias, con los niños, con los adolescentes, ¿verdad? Hablábamos mucho, Milky y yo, si usted tiene hijos, adolescentes o niños, mire, siempre supervíselos aún dentro de la iglesia. No podemos decir, pues este niño ahora va a estar corriendo con aquel otro, con otro hermano y se fue para allá solito con él y se fue solito para allá, yo te lo cuido, sino que debemos ser bien cuidadosos. No es que desconfiemos, pero recordemos que estamos en un hospital y hay gente que está enferma y necesitamos obviamente ser cuidadosos también de los que son, ¿verdad? De los que están allí, que están bajo nuestro cuidado. Y lo primero también es que los padres deben congregarse. Y si ellos se congregan, que los hijos estén con ellos. Claro. Y los padres deben saber quiénes son los líderes de la iglesia. Claro. Quién le está dando las clases dominicales, quién el grupo de ¿quién jóvenes, lo lleva a la iglesia? ¿Quién lo trae? busca? Son muchas cosas, ¿verdad? Los padres se deben de involucrar en eso con los niños y con los adolescentes. Y eso le lleva un mensaje al nene de que yo le importo a mi papá. Así que tenemos mucha ganancia con eso. Papi y mami siempre eso. Están conmigo. A los niños. Papi y mami siempre están conmigo. Eso es tan importante. Los seres más importantes en un ser humano son papá y mamá. Exactamente. Y hablando de papá y mamá, yo los he estado escuchando a ustedes y yo quiero que ustedes me confirmen. A todo lo que ustedes nos han estado compartiendo hay un elemento común, que es papá y mamá. Claro. O sea, cuando llegamos a unos jóvenes con todo lo que ustedes me han estado compartiendo, en el fondo, ¿dónde han estado papá y mamá? Y esa es la clave, donde entendemos que cuando un niño cae en una familia, los padres tienen una responsabilidad. Hay familias donde está mamá sola, hay familias donde está papá solo, hay abuelitos, ¿verdad? A veces no hay mamá, no hay papá por las crisis, por eventos trágicos, donde de violencia, donde papá mató a mamá y el niño quedó desprovisto, ¿verdad? Pero el componente clave aquí es que haya habido un cuidado de un cuidador que con amor y con ternura instruyó. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Cuando dice eso, no es solamente instruir al niño en el camino de la palabra de Dios, eso es parte de eso, pero instruir al niño en el camino del amor, del respeto, de la honra, del sacrificio, ¿verdad? Que son principios que son bíblicos. Y yo creo que a la medida que haya ese contexto de cuidadores, ese tío, esa tía que siempre está pendiente, esos son factores protectivos que disminuyen el riesgo de muchas de las condiciones que nosotros hemos hablado aquí. Pero si vemos padres que están enajenados, que nos envolvemos más en la tecnología, en los medios de comunicación y deprivamos a estos niños o estos adolescentes que necesitan mucha atención. El adolescente adolece de mucho, así que requiere más atención. Pues entonces vamos a estar más expuestos a problemas como sociales, como los del suicidio, la depresión y la ansiedad en estos niños. Yo he estado pasando de un mes para acá una experiencia nueva como abuelo, que es que Eduardo y Mara han tenido necesidad de que yo me quede con los tenga en casa, Adriana y a Misael,
una tiene 14 y el otro tiene 7. Y yo con gusto, sí, tráemelo. Y ha sido bien interesante porque son dos edades distintas, pero entonces yo repito lo que me funcionó con mis hijos. Por ejemplo, con Adriana, cuando ella diga, Adriana, ¿y qué? ¿Cómo están las cosas en la escuela? ¿Y qué estás leyendo? Y ella sabe que a mí me encanta la lectura. Y entonces, y hoy, ¿tienes alguna tarea para mañana? ¿Quieres que te ayude? Exacto. En términos de, no le hago la asignación, pero le sugiero. Claro. Y como ahora todo es por el internet, Claro. entonces yo le digo, mira, chequéate tal cosa, chequéate tal cosa. Con Misael, que tiene 7 años, es lo mismo. Y yo digo, tan sencillo. Claro. O sea, uno dedicarle tiempo de calidad. Que yo diga, pues ya no es papá y mamá los que me aman, abuelo y abuela me aman. Claro, una O sea, familia. yo recuerdo mi niñez, a mí, toda mi familia, yo nunca sentí rechazo. Y ese, Eso fue ese una factor bendición. de Eso es amor una te bendición, cubrió claro. sobre todas las cosas. Así que los papás deben aportar. Hablábamos, por ejemplo, ahora que estamos en periodo de graduación, ¿verdad? Eso. Padres separados, divorciados, hay una invitación, la niña se gradúa, pues, ¿quiénes van? Pues va mamá, va papá, pero papá ya tiene su pareja esposa y mamá también. Entonces no podemos crear controversia, no puedes, y tienes que ir solo, no puedes ir con mamá, no puedes ir con papá, sino que al revés. Si estamos trabajando por el bienestar de ese niño o ese adolescente que se gradúe y lo queremos motivar y reforzar, que ese es el camino que debe de tomar, pues mira, vamos a unirnos arriba, a nivel ejecutivo, como yo llamo, y vamos a llevarle ese mensaje. Porque Tienen que haber unos tratados de paz, Claro, ¿verdad? Claro. porque muchos de los conflictos que están presentando los adolescentes y los niños no son de ellos, son conflictos de arriba, de cosas no resueltas de los adultos que se transmiten al niño y entonces generan síntomas. Papás, hay graduación y hay baile de graduación, no se dividan. Vayan los cuatro, si es que han sido divorciados, vayan los 4 a la graduación y vayan los 4 y bailen. Con un fin. Si es que bailan. Y sean un modelo para ellos de cómo Ser manejar. modelo para ese niño y darle Y ese hagan una afecto. celebración familiar Claro. para esa graduación. Háganle regalos en conjunto, qué sé yo. Exactamente. Eso Eso hace la le da diferencia. sentido de pertenencia al niño, de que yo no soy un problema, de que yo soy importante para mi familia, de que mis papás pueden manejar situaciones por amor a mí. Eso es un mensaje importante que le estamos mandando al niño. Hay algo que yo les quería preguntar porque ustedes me habían hablado. Alexis y Milka no solamente son psiquiatras, ellos también son líderes en nuestra iglesia. En el caso de Alexis es uno de los ancianos, aunque no tiene cana, es uno de los ancianos, predica y es tremendo predicador, pero también se envuelven en aspectos, ¿verdad?, de la comunidad. Y en el caso de ellos, allá para el 31 de mayo, en la iglesia Cristo, Verdad y Vida, a las 7:30 de la noche, tienen un taller, por así decir. El tema es tecnología, límites y disciplina. Imagínense, hoy aquí no hemos entrado tanto, pero esa noche, hermanos, sepárenla, a las 7:30 de la noche, en el barrio Las Cuevas de Trujillo Alto, detrás de Cono, los tendremos en ese taller. Háblame un poquito. ¿Qué pretenden? Este taller nace, ¿verdad? Nuestra pastora nos tiró el reto, nuestra amada pastora, le mandamos un saludo, ¿verdad? Pastora Nani Cintrón. ¿Qué podemos nosotros aportar? Porque, ¿verdad? Podemos estar muy ocupados en muchas cosas, pero yo creo que cada uno de nosotros, Dios ha puesto un depósito y un talento y unos tesoros que tenemos que poner a la disposición del cuerpo de Cristo y de la comunidad. Así que, ¿qué podíamos hacer? Así que se nos surgió la idea de hacer, aunque sea 3 talleres. Y este va a ser el primero de, uno de 3. 3 talleres que vamos a estar haciendo este Tremendo. año. El primero es de cara al verano, es tecnología, límites y disciplina. Y vamos a estar ahí abundando un poquito más en cada uno de esos temas, ayudando a los padres cómo establecer disciplinas en niños, en adolescentes, dependiendo del nivel de desarrollo que tienen. Las edades son diferentes. Qué métodos deben de utilizar, qué métodos entendemos que no son factibles. La tecnología, las guías, vamos a hablar un poquito sobre eso. Y sobre todo los límites, ¿verdad? Supervisión. Y más adelante vamos a estar haciendo uno frente al comienzo del año escolar y eventualmente en Navidad estaremos haciendo otro también. Qué tremendo, qué tremendo. Son completamente gratis, ¿verdad? Sí, Y obviamente es libre para de costos, hermano. bendecir la Aprovechen, comunidad. Carolina, Trujillo Alto, San Juan, todos son bienvenidos. Caben allí como 200 Hacemos y pico espacio, de si personas no. sentados. Así que, ok, entonces, estamos a punto de terminar, pero quiero que ambos se despidan de nuestro público con un mensaje.
Bueno, pues yo creo que es importante que sepamos que hay ayuda y que hay alternativas. Yo creo que en medio de esta situación de momento podríamos tener la percepción o la idea de que no tenemos recursos y hay recursos, independientemente de la situación que estamos viendo en nuestro país, hay recursos. Así que vamos a buscar ayuda, no nos quedemos callados y sabiendo que además de toda la ayuda que podemos tener, ¿verdad?, desde el punto de vista médico, psicoterapia, medicamentos, pues que tenemos nuestra mayor esperanza en Jesús, amén, ¿verdad? Que nuestra dice que Cristo es no solo la esperanza de gloria, así que Cristo es nuestra esperanza y nosotros tenemos esa esperanza en Jesús que realmente hay alternativa y que debemos buscarla. Amén. Exactamente, Alex. Así que bien agradecido, ¿verdad?, por este tiempo acá. Yo le exhorto sobre todas las cosas a aquellos que están congregándose en sus iglesias, en sus lugares, casas de adoración, que lo continúen haciendo. Esos son lugares seguros, lugares donde se recibe palabra saludable que los anima, que los motiva obviamente a continuar. Son grupos de apoyo en momentos de dificultad, ¿verdad? Yo creo que si aprendemos a sembrar en momentos de alegría, cuando vengan momentos de dificultad, vamos a tener quien nos apoye. Amén. Y la iglesia, la congregación y los hermanos son un recurso para eso. Amén. ¿Me autorizan a decirle al mundo la noticia reciente? No son papás de uno solo, viene otro en camino, otro nieto para mí espiritual. Nos dieron la noticia en la iglesia el domingo de que viene por ahí otro heredero. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Alerta cristiano. Vamos a trabajar duro con nuestras relaciones familiares. Que Dios les bendiga.